Listos. Y me avisan si están viendo una presentación que dice Static Equilibrium. Sí, profe, tal cual. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, esto es, como les decía, pues nuestro último tema. ¿Y de qué trata? Queremos que las cosas se mantengan quietas y no se nos derrumben, no se nos caigan, nosotros mismos no nos caigamos. Y en este caso lo que queremos entonces es que la sumatoria de fuerzas valga cero, pero también que la sumatoria de torques valga cero. Porque no queremos que algo no se esté moviendo, pero esté rotando y por lo tanto pues no esté quieto. Todo esto obviamente tiene un montón de aplicaciones en las estructuras, por ejemplo. Y si ustedes ven este tipo de máquinas, pues en este tipo de máquinas hay todo un diseño detrás que está implicando qué ángulo máximo se puede hacer aquí con la horizontal en esta parte, cuál es el ángulo máximo también que puede haber acá, cuál es la tensión máxima en todos estos cables que nos va a permitir saber cuál es el peso máximo que podemos colgar y qué tanto margen de maniobra tiene esto y además por qué tiene que tener estas patas en este ángulo, qué tenemos que hacer acá o cuánta tensión se va a soportar, entonces qué tipo de megatornillos se deben anclar ahí. Y al final también va a importar mucho que no se levante el barco. Ustedes han visto que hay videos en donde, digamos, algunas naves o grúas se levantan por el peso. Y digamos que el truco aquí también está en que el centro de masa de este sistema, ya lo vamos a ver más adelante, el centro de masa de todo este sistema combinado, pues esté bajo esta base. Porque si el centro de masa está, digamos, cuando uno calcula el centro de masa de todo ese barco, esas bases, esos cables y lo que estoy colgando acá, si ese centro de masa, digamos, me da por aquí afuera, porque es muy, muy pesado lo que yo colgué, pues se me va a levantar el barco. Hay un torque, porque aquí está el MG. Entonces, respecto a este punto, por ejemplo, pues va a rotar. Entonces se va a levantar esto hacia arriba, va a rotar y se me va a caer. Entonces, no va a importar solamente que la sumatoria de fuerzas valga cero, sino que además nuestra sumatoria de torques valga cero. Esto lo van a estudiar con mucho más detenimiento los ingenieros mecánicos y los ingenieros civiles en sus materias de estática y dinámica. Yo no recuerdo si aquí tenemos estudiantes de esas carreras. ¿Tenemos estudiantes de civil o de mecánica? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Hay uno, hay dos, tres, cuatro, eso. Pero también a ustedes les sirve, a todos ustedes, porque vieron, por ejemplo, que la vicepresidenta se cayó el otro día de una silla, estando sentada tratando de coger algo, se cayó. ¿Vieron eso? ¿Alguien vio el video o nadie lo vio? Sí, profe. Sí, yo sí ¿Y lo por qué? vi. Eso. Y bueno, aparte del chiste y todo, y bueno, dentro del paro, ¿por qué creen que pasó eso? Digamos, físicamente, no calificarla y ni nada de eso, sino físicamente porque habrá pasado, porque se cayó si estaba sobre una silla. Perdió el equilibrio. Perdió el equilibrio. ¿Y qué significa físicamente perder el equilibrio? Como no estar balanceado. Cuando no estamos balanceados, o sea, cuando nuestra sumatoria de torques y de fuerzas no nos da cero. Ella básicamente cuando se estiró demasiado y sacó su centro de masa de la base que generan las patas de la silla. Entonces hubo un torque. Y por muy vicepresidenta o lo que sea, todo el mundo sigue las leyes de la física. Entonces rotó, se cayó. Y eso nos pasa a todos. Por eso es que obviamente las sillas en general tienen cuatro patas, si tienen tres es menos estable, si tienen dos pues ya nos vamos a caer. Nosotros tenemos un buen equilibrio al estar parado en dos pies. Ustedes no sé si se han dado cuenta en el tiempo prepandemia, pues cuando uno va en una flota o en un Transmilenio o algo así, uno es mucho más estable cuando tiene los pies un poco más abiertos que cuando los tiene cerrados. ¿Y eso por qué será? Sí, o sea, esa base como esa base que yo estoy extendiendo como que me marca mis pies, pues ¿por qué tendrá que ser grande? Bueno, en un Transmilenio es difícil, ¿no? Porque uno medio mueve un pie y le aparecen como tres pies entre los pies de uno y ya perdió, pero el equilibrio se lo das como los otros cuerpos alrededor que lo rodean y le están pasando ahí ahora gripa, virus y todo. Pero entonces, todo esto de la estabilidad se da, es porque nosotros tenemos que tener cuidado pues con que nuestro centro de masa no se nos caiga. Y por eso también, ustedes no sé si han visto, digamos en las películas, le hablan mucho como a los que están entrenando, como mantenga su centro de masa abajo. ¿Y por qué eso será mejor? ¿O han visto ustedes los carros, por ejemplo? ¿Qué carro es más estable? De pronto los que han manejado o les gusta ese mundo. ¿Los carros que son muy altos o los carros que son bajitos? Los que son Están bajitos. pegados, claro. Los que son bajitos, ¿cierto? Son como más estables. ¿Y por qué será eso?
Porque su centro de gravedad es más bajo. Su centro de gravedad es más bajo, es más difícil sacarlo de la base de las cuatro llantas y por lo tanto pues va a ser más estable. En cambio, si tenemos un centro de masa alto, pues entonces a una cierta inclinación va a ser más probable que el centro de masa esté por fuera de la base. Por esa misma razón, digamos, se trata, incluso si el bus, por ejemplo, es muy grande, se trata de concentrar todo el peso en la parte de abajo. No tiene sentido, por ejemplo, que se colocaran todas las maletas en la parte de arriba del bus, porque eso estaría subiendo el centro de masa y eso lo haría más proclive a que en una curva el centro de masa salga de la base de las llantas y entonces gire el carro, el bus y se voltee. Por eso, digamos, lo más estable es tener casi todo el peso lo más abajo posible, el centro de gravedad lo más abajo posible. Y eso también pasa con el ser humano. Uno es mucho más estable si uno está un poco agachado, ¿sí? Con sus piernas un poco dobladas, que si uno está completamente parado o en puntillas, porque cualquier empujón pues lo va a desestabilizar. Entonces, esto que vamos a ver hoy va a ser lo relacionado pues con el estática equilibrio, y como les digo, básicamente es pedir que la sumatoria de todas las fuerzas nos dé cero, que no haya aceleración, o sea, se puede estar moviendo a velocidad constante, pero también que la sumatoria de los torques valgan cero. Ambas cosas les vamos a exigir. Y lo más importante es lo siguiente, esta sumatoria de torques, recordemos que la podemos hacer respecto a un eje dado. O sea, ustedes hacen una sumatoria de torques, digamos, respecto a este punto que tenemos acá, y eso va a ser diferente a hacer la sumatoria de torques, digamos, respecto a este punto. Si yo quiero que esté en equilibrio, la sumatoria de torques me tiene que dar cero respecto a cualquier eje. Esa es la parte importante. Entonces, si yo me paro en un eje, me tiene que dar cero la sumatoria de torques en un origen, digamos. Y si yo escojo otro origen, me tiene que dar cero también la sumatoria de torques respecto a ese origen. Y eso es lo que quiere decir entonces, es que yo a partir de la segunda ecuación de la sumatoria de torques iguales a cero, puedo generar muchas ecuaciones. Yo me puedo parar en cualquier sitio y generar un conjunto de ecuaciones, pararme en cualquier otro, generar un conjunto de ecuaciones. Y ustedes de pronto ya vieron el truco antes, los vamos a recordar. Recuerden que el truco está en que si yo me paro por donde pasa una fuerza, yo anulo el torque de esa fuerza. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, generar ecuaciones que no tengan una incógnita que no me sirve, que no tengan una incógnita que yo no sé cómo resolver, pues me paro por donde pasa esa fuerza. Y ahí calculo los torques respecto a ese punto y exijo que valga cero. Y con eso me estoy simplificando el problema. O sea, aquí el truco es que tenemos libertad de escoger en dónde nos vamos a parar y por lo tanto vamos a poder escoger nosotros en dónde vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Deme un momentico que voy a sacar aquí un lápiz. Listo, entonces como les venía diciendo, lo que queremos es que la fuerza neta valga cero, que como eso es un vector implica que tenemos todas estas ecuaciones, ¿sí o no? Tenemos tres ecuaciones, una para X, Y y Z, y además queremos que el torque neto valga cero. Eso implica, respecto a un origen, tres ecuaciones. Y como podemos tener varios orígenes, entonces podemos generar más ecuaciones y más ecuaciones respecto a muchos orígenes. Porque si yo quiero que algo esté quieto, la sumatoria de torques me tiene que dar cero respecto a cualquier origen. Y ese es el gran truco. Entonces, para que ustedes vean el efecto diferente que tiene la fuerza y el torque, o sea, que la fuerza neta valga cero no implica que el torque valga cero. Es muy importante diferenciar eso. Entonces, miren el caso B que tenemos acá. Aquí en el caso B, tenemos que la suma de fuerzas vale cero, porque tenemos unas fuerzas que una va para arriba, la otra va para abajo, se anulan, entonces se cumple que sumatoria de fuerzas es igual a cero. Bien, pero resulta que esos dos no generan torque nulo, porque miren que la fuerza de la derecha tiende a hacer girar a nuestro cuerpo así, y la fuerza de la izquierda tiende a hacerlo girar así. Y por lo tanto esos dos torques se están ayudando. Y como se están ayudando, pues entonces tenemos que la sumatoria de torques es diferente de cero. O sea, este cuerpo no está en equilibrio. En el segundo caso, la sumatoria de fuerzas la podemos hacer directamente, nos va a dar 13F. O sea que la sumatoria de fuerzas no nos dio igual a cero, pero los torques sí nos dan cero. Miren que ese torque tiende a hacerlo girar así y vale L por F. Digamos que ese sería negativo porque va en dirección de las manecillas del reloj, mientras que esta otra fuerza tiende a hacerlo girar así y vale 2F positivo por L sobre 2 y nos va a dar L por F. Entonces miren que la sumatoria de los dos torques nos va a dar cero. Entonces tenemos que sumatoria de torques es igual a cero.
Es que estoy utilizando un lápiz viejísimo y por eso no me cuadra bien la escritura. Y entonces se cumple una condición, pero no se cumple la otra. Entonces, de nuevo, que la suma de fuerzas valga cero no implica que la suma de torques valga cero, e inverso, que la suma de torques valga cero no implica que la suma de fuerzas valga cero. Necesitamos que las dos se cumplan. Y eso solamente pasaría, por ejemplo, en este caso. En este caso, respecto al eje de rotación, que es acá, esta fuerza de la derecha tiende a hacerlo girar así y produce el mismo torque que esta fuerza de la izquierda. Entonces, esos dos torques se anulan. Entonces, tenemos que sumatoria de torques es igual a cero. ¿Y por qué no consideré esta? Pues porque yo estoy considerando mi eje de rotación aquí en el centro y por ahí pasa la fuerza 2F. Por lo tanto, no tiene brazo y por lo tanto no genera torque. Y además, la sumatoria de fuerzas también me está dando cero porque tenemos 2F hacia arriba menos 2F hacia abajo. También nos da cero. Entonces, este sería el único caso en donde tendríamos nosotros equilibrio. ¿Listo? Porque la sumatoria de fuerzas y de torques nos da cero. ¿Vamos bien o hay alguna pregunta hasta acá? Todo bien, profe. Listo, entonces ya terminamos el tema. Ese es el tema. O sea, simplemente que nos aseguremos de que eso se cumpla. Y lo vamos a ver. Realmente lo que siguen ahora son puros ejemplos y ejercicios. Realmente eso es lo que nos espera ahora a nosotros. Entonces vamos a ver si esto ya lo puedo usar. Cargo un poquito, sí, no, todavía le falta. Espera un momentito. El 10%. Entonces, esta es la clave de lo que les decía. Si el centro de masa, recordemos que COM es Center of Mass. Do you speak English, cierto? Ustedes todos hablan inglés y francés y alemán y no sé qué. Entonces, si el centro de masa que tiene una fuerza que va hacia abajo, digamos que está soportado todavía sobre la base de nuestros cuerpos, como por ejemplo pasa en esta situación, pues el cuerpo está en equilibrio. Porque si digamos yo escojo este punto y quiero calcular el torque que hace esta fuerza de gravedad, pues aquí yo tengo también la normal y pues digamos que ellas no van a generar un torque neto. Nuestro sistema básicamente lo que está diciendo es que como nuestra fuerza está pasando por la base, que es toda esta parte de abajo, pues entonces no hay un torque neto. Pero resulta que si tenemos este caso, de la mitad, pues miren que nuestro centro de masa está por fuera de la base, estos son nuestros pies. Si yo me inclino mucho, mi centro de masa está por fuera de la base y se me genera un torque, entonces yo voy a girar y me voy a caer y me va a pegar duro. O por ejemplo, acá yo estoy en el borde, ¿cierto? Estoy a punto de sacar mi centro de gravedad, mi fuerza, mi peso de mi base. Estoy a punto de caerme, ¿sí? Entonces, digamos que la base de la estabilidad es que el centro de masa de nuestra partícula, en donde actúa la fuerza de gravedad, si estamos hablando solamente por la fuerza de gravedad, esté dentro de la base de nuestro sistema. Y por esa razón, pues es que tener una silla con 4 patas, pues es muchísimo más estable, pero lo importante es que yo no me salga de ese centro de gravedad. No sé si alguna vez ustedes han visto este truco. ¿Alguien ha visto este truco? De poner un vaso y sostener una cuchara y bueno, dos tenedores ahí con un pitillo, con un palillo, perdón. No, profe. ¿No lo han visto? Pero bueno, entonces observen eso. ¿Ustedes creen que eso sí es posible? Esa es una foto real, miren, pero sí tiene sentido eso, que no se caiga, porque miren que ese palillo no está sostenido absolutamente de nada, miren, si les hago el zoom. Sí, pues yo lo he hecho. Ah, tú lo has hecho. ¿Y Sí, cuál un es el... día estaba aburrido en un restaurante. Ah, miren, un mago. ¿Y cuál es el truco para que esto funcione? Balancearlo. O sea, el centro de masa acá, aunque uno pensaría que estuviera como en la punta del palillo, no es así porque las patas de los, ¿cómo se llaman esos? De Los los- tenedores. Sí. Es más hacia, o sea, más allá que la punta del Ujú. gas. O sea, Entonces ahí digamos uno que puede el centro de masa calcular el del tenedor está masa. como por acá y el centro de masa de la cuchara está por acá y cuando yo los promedie, me van a quedar aquí adentro del vaso, o sea, por debajo por encimita de la base.
Exacto. Entonces ahí uno puede jugar a alejar más el palillo, acercarlo más para que se equilibre solamente en la punta. Exactamente. Y ese es el punto, ese es el truco. Bueno, le sacamos el truco al mago, pero ese es el punto. No importa, o sea, uno no puede quedarse simplemente pensando como en la distribución de masa así visible, porque eso se ve como que no tiene sentido. Lo que hay que pensar es en dónde está el centro de masa de ese sólido rígido y por lo tanto dónde aplicaría el torque. Si logramos balancear, si logramos correr el palillo de tal manera que ese centro de masa compuesto de esos dos cuerpos quede dentro de la base de nuestro vaso, pues no se va a caer. Si lo miramos desde arriba, digamos que este es como la base del vaso, tenemos nuestros cuerpos así salidos, ¿sí? El centro de masa de cada uno de esos cuerpos, digamos que está como por acá, bueno, un poco más abajo, por la distribución pues de su masa, pues está por acá, y cuando yo promedio esos dos centros de masa, quedan aquí adentro. Entonces quedaron dentro de la base de mi vaso, y por lo tanto no va a girar, y no se van a caer. Y ustedes lo pueden probar cuando vayan a un restaurante después de la pandemia, o lo pueden hacer en su casa también. ¿Ok? Obviamente también es importante que esto tenga un poquito de agua, va a depender también de eso. Si yo le pongo más agua va a ser más estable porque me baja el centro de masa, pero si le pongo mucho, pues no me va a dar lo mismo. O sea, hay varias cosas, pero eso se puede hacer. ¿Tú lo hacías con agua o sin agua? Es que yo no lo hice en un vaso, yo lo Mm. hice con otro palillo. Ah, ok, aún más difícil. Sí, Listo, con listo. un Súper. salero. Entonces puse el salero, puse luego el palillo incrustado en el salero y puse los tenedores y eso. Ah, súper, Y súper. la punta. Chévere, chévere. Muy bien. Entonces esto es para que vean que ustedes también lo pueden intentar. Listo, entonces ese es el secreto de la estabilidad respecto a la fuerza de gravedad. Pero el secreto, ¿cuál es? Que nuestra sumatoria de torques finalmente valga cero. Entonces, a ver, hagamos un checkpoint acá de una vez. La figura nos muestra 6 vistas desde arriba de una barra uniforme en la cual actúan dos o más fuerzas perpendicularmente a la barra. Digamos que supongan que eso está como en una mesa y estamos viéndolo desde arriba y se le están aplicando esas fuerzas. Si la magnitud de las fuerzas se ajustan apropiadamente, pero no se ponen cero, porque pues si ponemos cero, pues todo nos da cero, más fácil. ¿En cuál de esas situaciones dirán ustedes que la barra puede estar en equilibrio? Estático, o sea, no rotar y no trasladarse. Empecemos a mirar la que es más fácil normalmente para la gente, la sumatoria de fuerzas. ¿Cuál de esas configuraciones no cumple que la sumatoria de fuerzas valga? La ¿Cuál B. no cumple? B. B, o sea, no sirve. La C tampoco. Si no me la sé, la C. ¿Cuál más? Parece que las otras sí, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas. Sí. Listo. Y ahora entonces nos queda la otra condición. Sumatoria de torques igual cero. ¿Cuál Todas. no la cumplen? Dices. Sí, todas no lo cumplen. Listo. Vamos a ver. Quiero ver la F, por ejemplo. ¿Cómo haríamos para la F? Yo, por ejemplo, me pararía aquí en la mitad. Quiero ver los torques respecto al centro de masa. Miren que esta fuerza que tengo a la izquierda me hace un torque así. Para girar esta forma, la que tengo a la derecha me hace un torque así. O sea que realmente, digamos, esos de los extremos están a la misma distancia, tienen la misma magnitud. Y eso quiere decir entonces que esos de los extremos me generan un torque nulo. No tengo en cuenta esos torques. ¿Sí? No es que la desanule, sino que no tenga en cuenta sus torques. Yo creo que es mejor hacerlo así. Los torques normalmente en los libros de ingeniería, de mecánica ingenieril y eso se pintan como estas curvitas. Entonces lo que estamos diciendo es que esos torques se nos anulan. Ahora bien, miren que las dos fuerzas que nos quedaron ahí generan un torque neto que va en esta dirección y ese no se puede anular. Entonces definitivamente esta barra no se va a poder equilibrar. Piensen en los demás, yo viéndolo así por encima, pensaría también que estoy de acuerdo con que no
no se logra el equilibrio, pero revisemos, por favor, ustedes también revisen a ver si ven que alguna sí se puede equilibrar. Así como están pintadas. Porque miren que de todas maneras si nos están preguntando que si las pudiéramos ajustar sin volverlas nula, de pronto podríamos encontrar que alguna se equilibre. Pero por ahora pensemos que es constante, que son así, las fuerzas. Como ¿están de acuerdo con que no se puede ninguna? No, profe, no. No se puede No ninguna. se puede ninguna, ¿cierto? Sí, completamente de acuerdo. Pero nos queda algo. Miremos solamente el primer caso, por favor. Si fuera el caso A, yo les digo a ustedes, ¿qué ajuste le harían ustedes al caso a las fuerzas, para que se equilibre? ¿Será que es posible en el caso A equilibrarlas? En otras palabras, lo que tenemos que mirar es, si yo tengo un torque que va para allá, ¿puedo hacer un torque para el otro lado de tal manera que se me equilibren y me suben cero? Entonces, miremos, en el caso A, esta genera torque hacia allá, y esta genera torque así. No hay forma, los dos están ayudando, ¿cierto? O sea, yo cierro mis manos y los dos torques me van entrando, o van en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces, este no. Definitivamente, así yo cambie las magnitudes de las fuerzas de forma independiente, no lo podré equilibrar. ¿Qué dicen ustedes, por ejemplo, del caso de, ¿será que yo puedo de alguna manera, variando las magnitudes de las fuerzas, sin volverlas nulas, cancelar? Sí, por lo que están como casi que igual ubicadas. ¿Cierto? Pero entonces, ¿cómo lo harías? ¿Qué podrías más chiquito? ¿Qué harías más grande? Porque mira, este nos está generando torque así y este nos está generando también torque así. Entonces, esos dos están ayudando. Entonces, este también ayuda con un torque así. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer con esta? ¿Hacerla más chiquita o hacer más grande, que es la única que va para el otro lado? Más grande, pues para Más que grande, pueda más disminuir. grandísima, ¿sí o no? Sí, Exacto. Entonces, esta fuerza la podemos hacer muy grande, de tal manera que ese torque que ella genera, que va en esta dirección, compense el torque de las otras tres. O sea que el caso D sí lo podríamos hacer. Y el caso E, Yo diría que también. ¿qué harías? Voy a ponerle aquí, esta es la fuerza 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Pintemos los torques. Pues hacia dónde giraría. Entonces, por esta gira así, por esta gira así, por esta gira así y por esta gira así. Como hemos dicho, eso sería positivo, positivo, positivo y esta sería negativa. No Entonces sé, aquí tendríamos que aumentar. aumentar la 2. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? sí, Habría que aumentar la 2, ¿poquito o mucho? mucho. Sebastián se me adelantó. Yo he estado buscando esa imagen precisamente en el chat, la que mandó Sebastián, en donde se muestra la solución precisamente de balanceo de un físico y un ingeniero. Y el ingeniero pega todo con un caucho y una puntilla. Y el físico pues hace todo con el palillo y no sé qué. Yo no sé, yo estoy como entre la mitad de esos dos. Trataría de hacerla al físico y termino desesperado. Y hago la del ingeniero. Les mandé ahí el chat anónimo por si acaso quieren preguntar alguna cosa por ahí. ¿Listo? Por el chat oficial de la clase. Yo diría que tocaría aumentar la 2 3 veces. Aproximadamente, realmente nos tocará mirar la relación eh, de los radios, de los brazos, pues, digamos, respecto al centro de masa o algo así, para, digamos, aumentarlo en esa proporción, ¿sí o no? Sí. Bueno, y entonces ese es el truco, ¿listo? Ahora, si yo aumento esto 3 veces, de pronto, entonces hay que ver que cuando yo ajusto por una condición, de pronto daño la otra, no hay que olvidarlo, ¿no? Pues hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, profe. Listo. Bueno, otra pregunta. Como les digo, vamos a básicamente dedicar todo lo que nos queda de la clase
hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios, porque es que no es más, o sea, el tema es eso, sumar torque es igual cero, sumar fuerza es igual cero. De la figura les da una vista superior de una barra estática, una barra uniforme que está en equilibrio estático. Usted puede identificar las magnitudes de las fuerzas desconocidas F1 y F2 por balance de fuerzas, esa es la primera pregunta. Entonces miren que nos están dando 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas, varias distancias, y nos están diciendo que está en equilibrio estático. Entonces la primera pregunta es, ¿solamente por balanceo de fuerzas usted puede identificar cuántos F1 y F2? Si está en equilibrio estático, sabemos que nos tiene que dar sumatoria de fuerzas igual 0 y sumatoria de torques igual 0. Pues bueno, son vectores. Si hacemos sumatoria de fuerzas, aquí solamente tenemos fuerzas en dirección vertical. Entonces, sumatoria de fuerzas, vamos a tomar, digamos que positivo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas con positivo hacia arriba, tendría 20 más F2, que estaba hacia arriba, y estaba hacia arriba, y menos 10 menos F1 menos 30, y esto me tiene que dar, supuestamente, 0. Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, 20 menos 10 da 10, menos 30 da menos 40. Entonces me queda F1, perdón, menos F1 más F2, menos 40 igual a 0. Entonces, ¿ustedes qué responderían a la primera pregunta? ¿Sí es posible encontrar el valor de F1 y F2 solamente balanceando fuerzas? Sí, ¿no? De aquí, o sea, de esta ecuación tú puedes Profe, despejar tanto a ahí, F1 como a F2, Ah, no. profe, ¿no? ahí da menos 20, creo. No, menos 40, si no estoy mal. ¿Así? Menos 40, menos 20, sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Y me equivoqué, no era que los hubiera puesto a ver si estaban prestando atención. Listo, muchas gracias. Entonces, miren que de aquí nos sale una ecuación, pero tenemos dos incógnitas. Entonces, no podemos resolverlo completamente solamente considerando la sumatoria de fuerzas. Entonces, ¿qué nos falta considerar si está en equilibrio estático? Sumatoria de torques. Sumatoria de torques. Listo, y aquí viene la clave, chicos. De nuevo, recuerden, los torques dependen de en dónde yo me paro. Si ustedes quieren despejar este problema rápidamente, ¿dónde se pararían ustedes para hacer la sumatoria de torques? ¿Cuál sería el eje que escogen? No tiene que ser el eje de rotación, es cualquier origen. ¿Cuál creen ustedes que será como el más fácil, que les gustaría? ¿Dónde creen que sería lo más sencillo para poner? No, todos están bien, solamente que hay unos que son como más apropiados, nos llevan más rápido a la solución. Pues, profe, yo al menos lo pondría todo como en positivo. O sea, que no hayan negativos. Lo pondría todo en el como en el del 20N y ahí empezaría a contar. Listo, entonces una primera propuesta es ponerla aquí, digamos propuesta 1. Otra propuesta que surge en el chat anónimos en el centro de masa, que digamos podríamos pensar que es donde está el de 10, listo. Propuesta 2. Yo diría que en F2. Alguien dice que la pondría en F2 y también en el chat anónimo lo ponen en el F2. Entonces en F2, vamos a ponerla acá, esta sería la propuesta 3. Todas son válidas, todas están bien. Sí, así como gusta ahora, todos estamos bien, nadie se equivoca. Todas están bien. ¿Alguien más la pondría en F1? Entonces hay otras personas que dicen que la pondrían acá. Esa sería la propuesta 4. Ponerla en F1. Entonces, como les digo, todas están bien. Vamos a hacerlo poniéndola en la posición 1. Vamos a ver cómo surge el problema y luego vamos a hacerla colocándola en la posición 3 o 4, porque ponerla en la 1 o ponerla en la 2 es muy parecido en el sentido en que estamos anulando una fuerza que ya conocemos. Entonces, si nos paramos en la posición 1, sumatoria de torques alrededor de la posición 1 y vamos a escoger positiva esta dirección de torque, hacia la dirección positiva. Entonces, si yo me paro acá, ayúdenme ustedes por favor a escribir la sumatoria de torques, ¿sí? Ayúdenme, por favor. Ese primer torque que hace esta fuerza
¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? La de 10 newtons. Negativo. Negativo, porque va en la dirección de las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, ese torque yo lo podría escribir como 4D, que es el brazo, por 10 newtons, pero va con menos, porque tiende a hacer girar en esta dirección. Bueno, pintámoslo bien. Tiende a hacer girar así, en la dirección de las manecillas del reloj. Negativo también, como dicen en el chat. Muy bien. Ayúdenme ahora. El de F1, ¿cómo se escribiría? También negativo. También es negativo. ¿Cuál es el brazo? 6D. 6D, porque estamos viendo todo desde acá, desde la esquina izquierda. Y pues la fuerza, F1. Listo, sigue el de 30 newtons. ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. ¿El de F1 es positivo o negativo? Ah, no, perdón, el de 30 newtons. Respecto a este origen, ¿cómo tiende a hacerlo rotar? ¿Estamos de acuerdo en que lo tiende a hacer rotar así? Sí. Sí, hacia abajo, digamos. O sea, que eso es en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, que ese es negativo también. Y nos daría 4 más 2, 6 más 1, 7. 7D por 30. ¿Y el de F2 qué signo tiene? Positivo. Positivo porque tiende a hacerlo rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Gracias, Valentina. Entonces daría más 4 más 2, 6, 7, 8. 8D es toda la distancia por F2. Y esta sumatoria nos tiene que dar 0, porque eso es lo que estamos buscando. Entonces vamos a simplificar un poquitín. Menos 40, menos 210 da menos 250. Entonces nos daría menos 250 por D. Menos 6D por F1 más 8D por F2 igual a 0. Entonces miren que al final se nos va a ir la D por todo lado. Puedo dividir por D o como quieran, no lo factorizo. Factor común. Y al final nos queda menos 250. Lo puedo hacer porque del otro lado es igual a 0. Menos 6F1 más 8F2 igual 0. Y esta es una segunda ecuación con dos incógnitas. Y entonces miren que ustedes ya podrían resolver una primera ecuación con una incógnita, una segunda ecuación con dos incógnitas. Uy, me salió un corazón. Y hay una pregunta importante que hacen en el chat. ¿Por qué no contaste la de 20? Es la que está en el origen y se anula. Exactamente, como yo estoy aquí calculando este es mi origen, pues la de 20 no tiene brazo, no tiene distancia respecto a mi origen. Y por lo tanto no hace torque. Entonces por eso no la contamos. Y, profe, me perdí un poco con cuáles son negativos y positivos. Entonces tú siempre miras, a ver, hay dos maneras. Una, mirar hacia dónde rotan. Y yo escogí en este problema la convención de siempre. Si va en la dirección de las manecillas del reloj, es negativo. Si va en dirección contraria, es positivo. El de 10 newtons tiende a hacer rotar en esta dirección. ¿Sí? Está jalándolo hacia abajo. Entonces eso iría en las manecillas del reloj. El de F1 también. Entonces este es negativo. El de 30 también lo tiende a hacer rotar en la dirección de las manecillas del reloj, negativo. En cambio el de F2 lo tiende a hacer rotar en dirección contraria a las manecillas del reloj y por lo tanto es positivo. Y también queda claro al otro Anonymous el por qué no conté la de 20. ¿De dónde salió el 250? Salió de hacer menos 40, menos 4 por 10, menos 40D. 7 por 3 da 21, por 0 daría 210. Entonces, menos 40, esto nos da menos 40D, y esto nos da menos 210D. Y cuando lo sumo me da menos 250. ¿Listo? 520, 075. Listo, con gusto. Entonces, miren, ya nos quedaron dos ecuaciones con dos incógnitas, y entonces uno ya contento, con eso lo podemos resolver. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Listo. Ahora les quiero mostrar que nos estamos complicando la vida, lo podemos hacer mucho más fácil. ¿Y cómo lo podemos hacer más fácil? Precisamente jugando
con que como yo puedo poner el origen donde yo quiera, y como yo puedo con eso cancelar los torques de diferentes fuerzas. Miren que, por ejemplo, si yo me paro en el origen 4, si yo me paro en el origen 4 voy a tener una inmensa ventaja. Vamos a ver cuál es esa ventaja que yo obtendría en el origen 4. Si yo me paro ahora en el origen 4, estoy anulando el torque de ¿quién? De F1, entonces solo tendríamos una incógnita. Exactamente. O sea, yo ni siquiera tengo que preocuparme de F1. Si yo me paro por donde pasa F1, inmediatamente estoy anulando su torque y me queda solo una ecuación para F2 y ya la puedo resolver. Ayúdenme ustedes, por favor, a escribir la ecuación de la sumatoria de torques cuando me paro en la posición 4. Entonces le voy a pedir a alguien al azar, vamos a ver quién sale. Es la afortunada o la afortunada. Voy a poner aquí los participantes. A ver, quiero ver. Voy a mover el mouse hacia arriba, hacia abajo. Y voy a cerrar los ojos. Y me va a salir Laura Alejandra Pinzón. ¿De pronto estás ahí? Hola, profe. Sí, aquí estoy. Hola, Laura. Gracias, Laura. Y a Laura le pasa, miren que yo me he dado cuenta, por ejemplo, Sebastián, acá a mí me aparece con una foto y cuando se ve en el examen aparece con, pues, es como otra persona diferente. A Laura en el chat le aparece un logo con la bandera de Colombia, pero acá como que en la conexión le aparece la foto. Entonces es muy raro, ¿no? Yo no sé si es que Teams no actualiza las fotos o tiene varias. En todo caso, bueno, Sí, me suele pasar. suele pasar, no sé por qué. Laura, entonces a ver si tú me ayudas, me vas dictando por favor de izquierda a derecha los valores de los torques respecto al origen 4, ¿listo? Sumatoria de torques respecto a Dale. la posición 4. Arranqué. Entonces, Dale, la de cuenta. 20N, esa sería negativa, ¿cierto? Muy bien, porque tiende a hacer girar en esta dirección, que es la dirección de las manecillas de reloj. Muy bien. ¿Y qué le escribo? Menos qué. Y la distancia sería 6D Excelente, muy bien. por 20. Muy bien. ¿Listo? La de 10N también sería negativa. Respecto a este origen, tiende a hacerlo girar así, ¿no? Ah, al otro lado. Ah, claro. Entonces Estás sí, sería parada. positiva. Muy bien. Más 2D por 10. 2D por 10. Listo. Bueno, F1, F1 se cancela. el torque de F1 se cancela, muy bien. Ujú. El de 30N, Tiende esa a sería hacerlo positiva, ¿cierto? girar así. O Tiende a hacerlo- lo gira para el otro lado. Entonces Ajá. sería negativa. Siempre tienes que pararte como en el origen para que veas respecto a ese origen cómo lo giraría. ¿Listo? Claro. Listo. Entonces sería Entonces sería negativa. Muy bien. negativa. Es 1D, ¿no? Por Ajá. 30. Muy bien. Y Sí. el F2, esa gira hacia allá, o sea, positiva. Muy bien. Positiva F2. Bueno, D, F2. 2D. Sí, 2D. 2D, muy bien. Por F2. Y esto nos tiene que dar 0. Muchísimas gracias, Laura. Dale, profe. Entonces miren que esto nos tiene que dar igual a 0 y pues lo que tenemos que despejar es a F2 y ya está. Miren, esto es una ecuación súper fácil. A ver, menos 6 por 20 da menos 120D. 2 por 10 da 20D. Menos 30D. Y si quieren voy a pasar esto, bueno, no, déjalo ahí. Más 2D por F2. Igual 0. Menos 120, menos 30 da menos 150. Más 20 da menos 130. Menos 130D. Más 2 de F2 igual 0. Voy a pasar esto al otro lado, entonces me quedaría 2 de F2 igual a menos 130D. Y listo. Con esto ya podemos despejar F2. F2 va a ser igual. Aquí pasa positivo, ¿no? A 130D sobre 2D. Chao, chao.
y 130 sobre 2 me da 65 newtons. Entonces miren que con una sola ecuación de torque, con una sola ecuación de torque, logramos despejar F2. Ese es el gran poder. De pronto las fuerzas ya no son tan útiles, de pronto los torques son los que son más útiles. Aquí hacen una pregunta en el chat anónimo. Profe, ¿habría distancias negativas? Sí y no. O sea, si tú haces el producto cruz así, mira, si tú escribes torque igual a... Otra vez estoy equivocado acá. Torque igual a R cruz F. Claro, las componentes de R pueden ser negativas, pero te toca hablar por componentes, entonces también va a haber componentes negativas de F, y al hacer el producto cruz con el determinante, se van a ir esos signos. Pero como acá nosotros estamos poniendo el signo de acuerdo al sentido de rotación, ya estás teniendo en cuenta eso. Entonces, eso es una muy buena pregunta porque es un típico problema de confusión, digamos. Uno dice que, no sé, a ver, digamos, uno dice que este torque es negativo, aquí dijimos que este torque era negativo, entonces uno dice menos, y uno dice, pero la distancia es menos 6D porque va hacia la izquierda, ¿cierto? Desde acá. Pero no podemos hacer eso porque estaremos metiendo el menos 2 veces, o sea, nosotros ya tuvimos en cuenta el signo y el resultado del torque al tener en cuenta precisamente, al poner este signo acá, al saber hacia dónde va la rotación, entonces no tenemos que ponerlo aquí, ¿ok? Exacto, lo estarás metiendo 2 veces, se cancelaría y se te volvería un torque positivo y estás diciendo es que rota para el otro lado. Entonces, digamos que tú tienes que escoger o pones las componentes y no le pones el signo, sino que te salga de las componentes y el producto cruz, o tú le pones el signo y en ese caso todo lo demás tiene que ir positivo. Aquí Anonymous dice, sí, es que cuando compartes pantalla, profe, no sé por qué en tu Teams aparecen las fotos viejas. Sí, yo tampoco sé. Y ustedes lo han visto en los videos, seguramente ustedes ven ahí las fotos viejas. Lo que pasa es que Teams se demora mucho en actualizar la foto de perfil. ¿Mm? ¿Y ustedes dónde cambian eso? ¿Como en su propio perfil? ¿Meten sus fotos ahí? Sí, uno le da editar perfil y cambia la foto. Digamos, yo cambié la mía hace como 2 semanas y toda me aparece la vieja cuando compartes pantalla. Imagínate. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe cómo obligarlo a borrar esa caché? O sea, bueno, entonces observen por favor que es muy fácil. O sea, si ustedes quieren calcular F2, pues se paran en donde anulan a F1, el torque de F1, perdón, y hacen la sumatoria. Entonces, ahora ustedes díganme, ¿en dónde se pararían para despejar el valor de F1? Supongan que no conocen F2 y no conocen ni F1 ni F2. Si quieren conocer F1, ¿en dónde se pararían? Serían F2, profe, para cancelar como ese torque El de ahí. torque de F2. Exactamente, muy bien. Entonces, háganlo, por favor. Háganlo ustedes. Párense ahí en donde dijimos que era el 3, acá. O sea, en este punto. De esa manera cancelamos el torque de F2. Hagan la sumatoria de todos los torques, los igualan a 0 y me dicen cuánto vale F1, por favor. Lo podemos comprobar después de estas ecuaciones que ya teníamos, pero quiero que lo despejemos directamente del torque. Entonces les voy a dar ahí 2 minutos, por favor, para que hagan eso. Chicos, ¿alguno de ustedes me está escuchando robótico? No, profe. No, profe. ¿No? No. Listo. Bueno, listo. Aquí preguntan, ¿los que están abajo para este caso cambiarían de dirección? Sí, claro, muy bien, cambiarían de dirección. O sea que, digamos que esto lo estamos haciendo con color rojo. Entonces, por ejemplo, estos ahora, respecto a este nuevo origen que tenemos acá, este ahora va a tender a hacerlo girar así. No se me imagina una tabla, ¿cierto? Si yo la empujo, pues va a girar hacia allá, se va a girar hacia allá. O sea que este es positivo, este va a tender a girar hacia allá, este es positivo, y pues este lo va a hacer girar hacia allá, entonces este sería negativo. ¿Me escuchan humano hoy? Bueno, listo, creo que por fin, que va a pasar el semestre y no van a descubrir mi verdadera identidad. A mí, en cierta forma, me va a pesar. Yo, por ejemplo, el semestre pasado pude ir durante el semestre y, ¿y qué? Yo iba a una clase de 1 hora en general, pero nunca fue ningún estudiante. Entonces yo al final del semestre pasado jamás vi a los estudiantes en físico. Y este semestre va a pasar lo mismo.
vamos a coincidir en este momento de la vida y después nos vamos a ir y nunca nos habremos como visto. Pues bueno, digamos que para ustedes eso da igual, yo creo que no les importa, pero para uno de profesores es como raro pues no verlos. Eso sí es como curioso, pero bueno, son los perks del trabajo remoto. Sí, a mí me hubiera gustado verlos también cuando les quedan a uno la mirada en el salón, que uno pregunta algo y ahí sí todos se miran la hoja, se miran la mano, el lápiz, para no hacer contacto directo, ignorar las preguntas, que es mucho más sencillo en las clases remotas, ¿no? Que lo ignoren a uno. Y pues hacer como esa conexión, pero bueno, hay que acostumbrarse también que eso es normal. Eso también, eso viene y ahora va a ser. ¿Cuánto les dio? 45. 45. 45, 45, ¿sí? Todos 45. 45, muy bien. Entonces yo creo que este ejercicio, espero que les haya dejado claro a ustedes la idea de todo este tema. Si ven que la idea es, como yo puedo hacer la sumatoria de torque respecto a cualquier origen, pues yo escojo el origen que más me simplifique el problema. Y con eso probablemente, pues me hago fácil la vida. También tengamos en cuenta pues que la sumatoria de torque le estamos poniendo el signo, pero el torque es un vector, ¿cierto? R cruz F, digamos el torque particular de cierta fuerza. Entonces cuando ustedes le ponen el signo, cuando ustedes lo transforman en eso, estamos diciendo como el torque es más o más menos R perpendicular por F o R por F perpendicular, lo que hemos siempre dicho debido a que es un producto cruz, pero ustedes le ponen el signo de acuerdo hacia donde vaya. Lo único es que no le pueden poner de nuevo signos negativos a estas cosas porque les estaría dañando el signo que ustedes le pusieron a la dirección. O lo hacen así y no le ponen signos sino las componentes, o lo hacen así y ustedes ponen el signo, pero ya no le ponen signo a la componente perpendicular o a la fuerza. Entonces a mí, bueno, espero que haya quedado claro, me parece que es poderoso esto, como la sumatoria de torques es igual a cero en cualquier origen, pues ya, listo, ustedes tienen la posibilidad de escoger lo que quieran. Entonces aquí otro ejercicio, un caballito, ¿cierto? Del parque, entonces se sientan pues niños o bueno, lo que sea, a jugar. Y miren lo que nos están diciendo. Tenemos un pivote, entonces las cosas, digamos, van a rotar respecto a este pivote que está aquí en el centro. Este es el pivote, acá en donde están en contacto. Ese pivote obviamente está ejerciendo una fuerza normal sobre la tabla también tiene un peso concentrado ahí en la mitad porque es uniforme que va hacia abajo, el eje Y que ponen ahí. Se ponen dos masas, digamos un niño acá y un adulto, un gordo papá, un William ahí. Y entonces, la pregunta cuál es, dicen, ¿dónde tenemos que colocar la masa M2? Ahora nos dicen, se supone que es igual a la masa de M1, entonces M1 es igual a M2, para que el balancín se equilibre, o sea, que la barra quede completamente horizontal. ¿Ustedes qué dirían? Simplemente mirándolo, ¿en dónde tendrá que poner M2 si las dos masas son iguales? Sin hacer ecuaciones. En el borde, en el mismo, o sea, en el opuesto. Exactamente a la misma distancia al otro lado, ¿cierto? Sí. Claro, porque si esto hace un torque que va en esta dirección, pues este va a ser un torque que va en esta dirección si las dos masas son iguales. Es, digamos, una relación de proporciones. Aquí sí se pueden utilizar esas relaciones. Si ahora yo les digo que la masa 2 es el doble de la masa 1, ¿en dónde la pondrían? Como en la mitad del radio, pues que aparece radio 1 más o menos, como un punto intermedio. Como acá donde está dibujada más o menos, ¿cierto? Sí, yo creo, por ahí. Ujú. Si fuera el triple, si la masa 2 fuera el triple de la masa 1, ¿dónde la habría que poner? ¿Más cerca o más lejos del eje de rotación? Para que los dos... Para que esto ya lo podamos hacer más general, entonces lo que hacemos es lo de siempre. Vamos a calcular sumatoria de torques y en este caso, pues el eje de rotación es muy claro. Es este, más cerca, muy bien, Anonymous, sí. Entonces lo que queremos es que la sumatoria de torques valga cero, que se quede horizontal. Y eso implica entonces lo siguiente. Respecto a este pivote, ¿qué signo tiene el torque dado por el peso de la masa M1 ahí a la izquierda? Esa tiende a hacer rotar la tabla así. ¿Qué signo tendrá eso?
¿Positivo o negativo? Positivo. Utilizando nuestra convención normal. Positivo, muy bien. Entonces sería más R1 por M1 por G. Eso sería R por fuerza perpendicular. Hace 90 grados. La normal hace torque respecto a ese sistema de coordenadas. No, profe. No, ¿cierto? No. Porque no tiene brazo. Y el peso de la tabla hace torque, el MGY que pusieron ahí de color verde, hace torque respecto al pivote. Tampoco. Tampoco. Entonces nos queda solamente la otra masa. Y la otra masa, ¿qué signo de torque tendrá? Entonces esta tiende a hacerlo rotar así. ¿Qué signo tiene este torque? Negativo. Negativo. Entonces esto sería menos R2 por M2 por G. Y todo esto queremos que valga 0. Entonces tendríamos R1 por M1 por G igual a R2 por M2 por G. Se va G con G. Y observen entonces que la distancia de la masa 2 va a ser igual a la distancia 1 por M1 sobre M2. O sea, depende de la relación de las masas. Entonces, si por ejemplo uno dice que M2 es el doble de M1, eso quiere decir entonces que yo reemplazo acá y me daría R2 igual a R1 por M1 sobre 2M1, chao, chao, R1 medios. Si tengo una masa el doble, lo pongo a la mitad. Si tengo una masa el triple, lo pongo a un tercio, y así sucesivamente. Aquí hay una pregunta que dice, ¿la normal puede hacer torque? Sí, claro, porque es que eso es simplemente cambiar de origen. Yo, por ejemplo, si yo quisiera ver, digamos, me paro acá, yo soy esta persona, y escojo esto como mi origen, aquí este punto, la normal hace torque y tiende a hacer rotar la cosa así, porque la está empujando en esa dirección. El peso hace torque y lo tiende a hacer rotar así. Y esta cosa hace torque y lo tiende a hacer rotar así. Entonces sí, recuerda que el torque depende del sistema de coordenadas. Entonces una cosa que no hace torque respecto a un sistema de coordenadas puede hacer torque respecto a otro. Entonces la respuesta a tu pregunta. ¿Listo? 524.8. Listo. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Listos. Entonces, bueno, Profe, ahí está una la pregunta relación. rápida. Sí, adelante. Quiero hacer una pregunta de, digamos, en caso que bueno, estamos haciendo la sumatoria de torque, ¿cierto? Pero digamos, tomamos el eje en todo el centro, pues de la tabla, ¿cierto? Entonces el radio 1 hacia allá sería como el negativo y allá hacia el otro lado el positivo. Digamos, eso es necesario ponerlo, pero digamos, si uno en el torque, uno ya tiene como el signo del torque, o sea, sería como, pues, o sea, sería necesario o ya Exacto. estaríamos en la dirección. Digamos, el torque es un vector, eso es verdad. Pero yo lo puedo escribir de dos maneras. Pues R cruz F, y ahí me sale naturalmente. O también lo puedo escribir simplemente como el signo por la magnitud. Uno lo podría ver así. Entonces R perpendicular y F. Y estas son magnitudes. O sea que son positivas. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿La primera forma o la segunda? Estamos haciendo la segunda, porque mira que tú pones el signo y luego le estás poniendo el brazo perpendicular y la fuerza asociada. Pero para que tú lo veas más claramente, vamos a hacer el determinante. Vamos a hacer este torque del R1, de este de acá. Vamos a decirle torque 1. ¿Eso a qué sería igual? I, J, K. ¿Qué componentes tendría el brazo R1? En el eje X claramente es negativo. Sería menos R1 porque va hacia la izquierda respecto al origen. Esto tiene 0 y esto tiene 0. Simplemente va en el eje X. Y la fuerza, esta fuerza que tenemos acá, va negativa en el eje Y. Entonces sería 0 menos M1G y 0. Listo. Vamos a empezar a hacer esto por colores. Entonces vamos a coger los de I. Entonces, I, factor de qué? Tacho los que me tacha el I, la fila y la columna, donde está la I. Y entonces me da esto por esto menos esto por esto. Entonces me queda 0 menos 0. Entonces no me sirvió de nada. Ahora vamos a hacerlo con otro. Vamos a hacerlo con J. Entonces me paro en J. Me haría menos J
Y es esto con esto, por esto con esto. 0 menos 0. No tiene componentes en J. Y claro, yo estoy esperando que ese torque salga en Z o entre en Z porque pues no hay de otra. Este problema. Entonces ahora sería más K. Esto por esto menos esto por esto. Y ahí me daría, mira, R1, a ver, menos R1 por menos M1G menos 0. Entonces finalmente este torque 1, me está dando, esto me dio 0, esto me dio 0, me quedó en el eje Z solamente, o sea, 0,0, menos por menos da más, R1 por M1G. O sea que es positivo en el eje Z, que es precisamente lo que escribimos nosotros acá. Entonces da igual, pero normalmente es un poco más fácil simplemente pensar en el perpendicular, poner estos positivos y ponerle el signo si para uno es claro hacia dónde giraría respecto al origen que uno escogió. Y dale, profe, gracias. Listo. Entonces ahora les toca a ustedes trabajar. Preguntan aquí en el chat, en estos ejercicios los ángulos siempre serán 90 o podría haber con otros. En estos ejercicios son 90 porque estamos introduciendo el tema, pero luego poco a poco van a aparecer más. Ya vamos a llegar a ángulos que tienen, a otras cosas que los ángulos no son 90, por ejemplo el de esta escalera. Ustedes han visto por qué los hombres viven menos que las mujeres, ¿no? Entonces ahí, eso es chistoso. Pues no es que sea realmente solo por eso, pero es porque, por ejemplo, hacen este tipo de cosas y no se dan cuenta que aquí no hay fricción o que esa pata le falta el caucho o algo así, y bueno, se caen. Yo ayer pues pero estoy contento porque supe caer, porque una de las grandes habilidades que uno olvida a medida que pasa el tiempo es saber caer. Y por eso muchos abuelitos que se caen se rompen las caderas y se mueren por eso, porque resulta que toca operarlos y después se infectan y después se mueren. Por ese tipo de cosas. Entonces, no es tanto por romperse la cadera, es por lo que viene después en el tratamiento. Entonces uno no tiene que aprender a caer y no se le puede olvidar eso. No es que vayan ahorita a tirarse al suelo y esas cosas. Aprender a caer quiere decir que no me lastimo al caer. ¿Sí? Bueno, entonces les toca a ustedes hacer este ejercicio ahora. Miren, entonces tienen una barra uniforme de longitud L con esa masa y está en reposo entre dos balanzas. Scales es balanzas. Hay un bloque uniforme que está con esa masa y está ubicado en ese punto, el centro de gravedad se lo pusieron a ustedes ahí. Su centro está a una distancia de cuartos del lado izquierdo de nuestra barra. La pregunta para ustedes es ¿cuánto mide la balanza a la izquierda y cuánto mide la balanza a la derecha? Cada balanza le está haciendo a este bloque una normal y eso es lo que ellos van a leer. Entonces hacia acá yo tengo una normal 1, digamos, y aquí en este punto tengo una normal 2. Y esas normales no tienen que ser iguales, porque miren que, ¿cuál ustedes esperarían que sea más grande? ¿La normal 1? ¿La 1? La 1, ¿cierto? Porque la masa del bloque está como más hacia la izquierda, entonces uno esperaría que haya como que se sienta más. ¿Listo? Adelante, por favor calculen cuánto mide eso. ¿Quieren hacerlo en grupo o quieren hacerlo individual? Les voy a preguntar ahí en un quiz rápido en TweetDeck. La pregunta es ¿cuánto mide qué, profe? N1 y N2. Ah, listo. Él les estoy haciendo la pregunta. Bueno, por ahora parece que va ganando el no. Por ahora quieren ensayar solitos. 7 por no, 1 por sí. Más adelante los voy a poner en grupo de todas maneras. Pero en este de pronto para calentar quieren solitos. Van 9-3, el no 9, el sí 3. Listo. Entonces, no. Adelante, por favor. ¿Ustedes están viendo mi pantalla compartida? Sí, profe. Bueno, es que yo a veces veo como que no aparece, no sé qué es lo que pasa en el otro dispositivo, pero bueno, listo. Ustedes me dicen que la ven, listo. Adelante, entonces por favor háganlo ustedes. Recuerden, tienen que calcular N1 y N2. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? No olviden que tienen que dibujar también las fuerzas, digamos, de gravedad que están actuando sobre nuestra barra. Aquí ya se las pusieron a ustedes, digamos, para que les quede fácil. Miren que allá les pusieron el centro de gravedad de la barra y también la fuerza que haría ese bloque
pues que sería precisamente justo debajo de su centro de gravedad. Entonces tienen en total esas 4 fuerzas. Ustedes conocen las de los pesos porque ustedes les dieron las masas. Lo único que tienen que calcular es cuánto es F de la izquierda, F left o N1, y cuánto es F de la derecha, F right o N2. Le voy a preguntar cuánto le dio a... Vamos a ver qué me sale. Ay, me volvió a salir Laura Alejandra. No. Vamos a poner David Valderrama. Profe, ¿puede subir un poquito, por favor? ¿Así está bien? Sí, profe, gracias. Listo. David, entonces tú nos puedes después ayudar a decirnos cuánto te dio, ¿listo? Listo, profe. Dale. Bueno, gracias. Ahí los dejo. Están preguntando que si vamos a crecer Kahoot. La respuesta es no. Y que si voy a estar en la maratón de estudio, la respuesta es probable, sí. Probablemente sí. Yo creo que sería como de 10 a 2, más o menos. A ver, con los niños y las clases y eso, yo creo que será como de 10 a 2. Yo les aviso. Si ya hice la inscripción mañana, les aviso. ¿Listo? Otro quiz sobre 6. Probablemente nuestro último quiz. Que si va a haber otro informe, sí, pues no podemos concentrar la nota solamente en este. Y tocará entregarlo para la otra semana, sí. Pero prefiero, digamos, enviárselo. No va a ser tan largo realmente. Pues el otro tampoco era largo, lo que pasa es que pasan ahí unas cosas. Pero va a ser concreto, digamos. Para no concentrar la nota en uno solo, porque si les fue mal en los informes, de pronto, no hay que, ¿qué? No hay que dar papaya. Cuando les envíe la nota, les hago la consulta. Yo creo que me falta solo un informe por calificar. Y entonces, ahí podemos hablar. Yo de todas maneras, a ver, yo soy un poco más laxo en esta calificación. De todas maneras, todavía siguen cometiendo como mucho ese error de solo reportar, digamos, hay algo grave, digamos, que a muchos les dio el C mayor que 1 y eso ya implicaría que no importa lo que escriban, está mal. Y entonces ya el informe tendría que estar mal y la nota tendría que ser mala, pero traté, digamos, de ignorar eso que es lo más importante y concentrarme como en las otras cosas, pero digamos que es complicado porque si les da 6 mayor que 1, están mal los datos y lo que uno tiene que hacer es no quedarse con esos datos, volverlos a tomar, volverlos a arreglar, porque el problema es, yo no puedo, digamos, en un laboratorio cualquiera, tomar unos datos, quedarme con eso, me dan mal y seguir con eso adelante, no. Si están mal, yo tengo que volver a empezar, tengo que mirar qué pasó. No decir simplemente son errores numéricos, son errores humanos, y ese tipo de cosas, eso no sirve, ¿listo? Eso no se lo van a aceptar a ustedes en ningún lado. Entonces uno tiene que, tan pronto toma un video y saca los datos, analizarlos inmediatamente ¿qué? Para poder ver precisamente si, pues, es qué fue lo que pasó. Entonces, no, que yo utilicé una pelota de tenis, que utilicé un ping-pong, que utilicé una Shakira, bueno, yo no sé. Probablemente pues ese problema es ese, que no cumplen una de caucho, una de estrés. No son sólidos rígidos, entonces uno no va a tener ahí la aproximación del modelo. Entonces toca pues medirlo con otra cosa. Y teniendo pues 4 miembros en el grupo, no nos podemos quedar solo con 2 videos, 2 cuerpos y ya, sino pues que tenemos que todos medir cosas diferentes. Entonces he tratado de ser un poco más flexible ahí pues, como para... Eso no está bien, porque pues no es formativo, porque ustedes tienen que darse cuenta de sus errores, pero por eso también se los estoy diciendo confiando en que, digamos, no lo vuelvan a hacer. Yo creo que ya mañana está Listo, ¿cómo les fue? ¿Cuánto les dio la de la izquierda y cuánto les dio la de la derecha, por favor? A mi F2 me dio 15.5, profe. Pues 15.45. A mí me dio lo mismo y F1 a mí me dio 28.7 También. newtons. Y N1, 28.7, más grande, como esperábamos, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, opinión? Entonces aquí dicen que si yo lo puedo hacer, hagámoslo rápidamente.
Entonces, miren, si yo voy a calcular la F de la derecha o N2, me voy a parar acá. Y respecto a este origen, voy a llamar el origen A. Voy a calcular la sumatoria de torques y quiero pues que eso valga 0. Entonces, sumatoria de torques respecto a A va a ser. Primero, el peso del bloque lo va a tender a hacer girar así respecto a ese origen, que eso es negativo. El peso mismo de la barra la tiende a hacer girar así, que es negativo. Y FR la tiende a hacer girar así, que es positivo, contrario a las manecillas de reloj. Entonces esto me daría, el primero es negativo, menos, esta distancia es L cuartos, por mg, la del bloque. El segundo, sería menos, la distancia es L medios, por mg, la de la barra. Y el tercero, que es me da positivo, que sería, la distancia total sería L, por FR. Y yo quiero que esto valga 0. Entonces, con esto ya puedo pues hacer la sumatoria. Voy a pasar estos dos a sumar al otro lado. Tendría L por FR igual a menos L cuartos por mg, perdón, más, paso a sumar, más L medios por mg. Y entonces aquí yo podría factorizar L por G, factor de m cuartos, más m medios. Se me va esta L con esta L. Y me queda entonces que FR es igual a G, factor de m cuartos, más m medios, y simplemente reemplazamos 9.81 por m mayúscula, ¿cuánto es que es? 2.7. Más m minúscula, que es 1.8. Y eso nos da 0.7 sobre 4 más 0. Por 9.81, y eso nos da 15.45. F right o N2, 15.45. Y de la misma manera se puede resolver el otro. Simplemente nos paramos acá para anular el torque de FR y quedarnos solo con la incógnita de FL. Esa será la solución. ¿Listo, anónimos? Ahí ya lo hicimos. Entonces espero que quede claro. Si les parece, hagamos una pausita, pero muy corta. Ustedes ahorita estuvieron trabajando para hacer de la escalera. Y que creo que miren que lo que nos queda es más problemas, algunos sacados de algunos libros de ingeniería, más problemas, más y más. O sea, básicamente lo que nos queda es hacer ejercicios, ¿sí? A seguir practicando. Entonces pausemos 2 minutos, ¿les parece? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vale. Vamos Profe, a la una siguiente. pregunta súper rápida. Señor. Sí, digamos, cuando uno toma, digamos, distintos torques, distintos ejes, ¿cierto? ¿Afecta de algún modo el signo de la fuerza? Digamos, que digamos, sí, de hallarla desde un eje, hallarla desde el otro eje, no sé. Pues cuando tú estás cambiando los ejes, lo que estás haciendo es cambiar los torques. Entonces el signo como tal, la fuerza siempre va a estar hacia arriba, pero su torque puede cambiar. Porque si yo lo miro desde la izquierda, puede ser que me mueva hacia un lado, y si lo miro desde la derecha, puede ser que me mueva hacia el otro. Entonces tú te concentras simplemente en el torque, ya. Hacia dónde me haría rotar respecto a este origen. Si yo pusiera una puntilla en este origen, ¿hacia dónde rotaré esa tabla? Eso es lo que tienes que pensar. Listo, ¿Listo? perfecto, dale. Listos, volvimos. ¿Están ahí? Sí, profe. Listo, gracias. Sí, profe. Entonces, bueno, listo, muchas gracias. Ya vamos a hacer el último esfuerzo entonces de hoy. Aquí tenemos entonces esta figura, en este caso. Es un estudiante que está parado en esa escalera. Y a ver qué nos están diciendo. La escalera se ubica en una superficie horizontal. Normalmente esas escaleras tienen como un caucho ahí en esas patas, precisamente para aumentar el rozamiento con el suelo y que soporten a la persona. Se reclina hacia una superficie vertical, que es la pared. Nos dan la longitud, nos dan la masa de la escalera. Y la pared sobre la cual está recostada es lisa.
O sea que ya no hay fricción. Nos dicen el ángulo también. Ese ángulo es entre quién? Con un ángulo 24. Ese ángulo es el de acá. Este es el ángulo. Un estudiante con una masa de 62 kilogramos, así delgada, está de pie sobre la escalera. El estudiante se apoya en un escalón que está a una distancia R desde la parte de abajo, que es lo que nos están pintando acá. Mírenla aquí, esta es la distancia R. Obviamente el peso está a L medios y R está un poquito más abajo. Eso es lo que nos está mostrando la figura. Medidas del punto de que se toca el piso, listo. ¿Qué fuerza de fricción debe actuar sobre las patas de la escalera para evitar que se deslice, desprecie o ignore más bien la pequeña fuerza de fricción entre la pared lisa y la escalera? Entonces esa es la pregunta. ¿Cuál es la fuerza de fricción que debe haber abajo para que esto no deslice? O sea que lo que queremos es que esté en equilibrio estático, ¿sí? Nuestro problema es ese. Queremos que esté en equilibrio estático. Entonces, si estamos buscando Fs, ¿dónde nos deberíamos parar? Pero antes de eso, quiero que miremos solamente esta figura para que aprendamos a dibujar las fuerzas. Entonces, miren, la escalera mide L. Más o menos aquí en la mitad de la escalera, pues vamos a tener una fuerza que va hacia abajo, que es la masa de la escalera, ¿sí? Digamos stair. No sé cómo se llamarán esas escaleras móviles, pero bueno, por G. ¿Qué otras fuerzas hay? Como la escalera está tocando a esta pared aquí arriba, esto sí que no tiene resolución, ¿no? Como la está tocando, tiene que haber una fuerza normal. Bueno, aquí la llaman reacción, una reacción. Es una fuerza normal entre la pared y la escalera. Si hubiera fricción entre la pared y la escalera, entonces uno tiene que pensar, ¿hacia dónde tendería a moverse la escalera? Como la escalera tendería a moverse hacia abajo, entonces aquí nosotros dibujaríamos una fricción hacia arriba. Pero como nos dijeron que no hay fricción en esa parte, aunque se mueva hacia abajo, no va a haber más interacciones en esa zona. ¿Qué otras interacciones hay? Esta persona, si yo me paro en el estudiante su diagrama de fuerzas va a ser que tiene pues una normal que le hace la escalera y un peso del estudiante que va hacia abajo. Eso es sobre el estudiante. Y como él está quieto, pues n es igual a m. Pero eso implica entonces que como la escalera le está haciendo la normal al estudiante acá, realmente, la voy a quitar de aquí, pues entonces el estudiante le está haciendo la misma fuerza, porque eso es una parte de acción y reacción. Entonces, hacia abajo, tendríamos que tener nosotros esa misma normal, que es precisamente pues mg. Entonces, ojo porque yo me estoy concentrando en la escalera. Lo que hice sobre el estudiante es auxiliar para saber qué fuerza le hace el estudiante a la escalera. Entonces, eso es un mg que va hacia abajo. Vamos a quitar esto para no confundirnos. Y entonces el estudiante le hace esa fuerza mg hacia abajo. ¿Qué más queda sobre la escalera? Pues la parte de abajo, ¿cierto? Aquí tiene que haber otra normal, que es la que el piso le hace a la escalera. Pero aquí sí hay fricción. Como la escalera tendería a moverse hacia la izquierda cuando se deslice, entonces la fricción la está montando hacia la derecha. Aquí tenemos nuestra fricción. Y esa es la que nos están preguntando precisamente. Y esas son todas las interacciones que tiene la escalera. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan hacer. Dibujar cuáles son las fuerzas que actúan. Entonces mire que quedó más o menos igual a la de la derecha. Tenemos una normal, una fricción, el peso de la escalera, el peso del estudiante y la reacción en la pared de arriba. Queda que ese es fuerza de fricción estática. Voy a salir un momento y voy a volver a entrar porque me dicen aquí que se está como demorando mucho la pantalla. Y cuando vuelva me responden si queda claro o no. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan bien? ¿Y ven la pantalla? Sí, profesor, perfecto. Sí, profe. Uy, yo no los escuché nada. ¿Me pueden volver a confirmar, por favor? Sí, Ahí profe. escucha, profe. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Aquí está anulado el sonido. Esperen un momento. Ahí escucha, profe. Sí, ya los escucho bien. Listo, perfecto. ¿Y ustedes me escuchan a mí? ¿Digo en mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve. Listo, gracias. Entonces,
¿Alguna pregunta de dónde salen esas fuerzas y eso? No, profe. Listo, entonces miren, ¿cuántas incógnitas tenemos? Nosotros tenemos las masas del estudiante de la escalera, entonces tenemos como los W, pero tenemos tres incógnitas. La reacción de arriba, de la pared vertical, la fricción y la normal. Tenemos tres incógnitas. ¿Por qué N1 va hacia arriba? Normalmente lo que uno dice es realmente como la que la fuerza de reacción viene es como en esta dirección, digamos, podemos pensarlo así, es la fuerza de reacción del suelo, y la descomponemos en dos cosas, porque realmente ella tiene como dos orígenes. Y eso sabe básicamente por qué es. Si pensamos en la escalera tiende a meterse al suelo como así. Y eso lo puedo descomponer en una fuerza que va así y en otra fuerza que va así. Entonces esta la asocio a la fricción porque es la que tiene que ver como con un deslizamiento tangencial y esta la asocio a la normal porque es precisamente la que quiere enterrarse en el suelo. La normal básicamente lo que hace es que no nos enterremos en el suelo o en la silla o en lo que estemos mirando nosotros. Entonces simplemente lo que hacemos es descomponer esa fuerza en diagonal en dos, en la normal y en la fricción. Pero la reacción total que hace el piso sobre la escalera es una diagonal. Eso es verdad. Si la pared tuviera fricción, si la pared, digamos, vertical tuviera fricción, la escalera estaría más estable, claro, sería mucho más estable si hubiera fricción también aquí arriba, porque tendríamos otra fuerza hacia arriba que se trataría de oponer al deslizamiento. Entonces sí, la respuesta es sí. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces tenemos tres incógnitas. ¿Y cómo haríamos entonces para resolverlas? Aquí hay varias formas, miren. Si ustedes quieren despejar a FS, ¿en dónde se pararían para calcular torques? Teniendo en cuenta que las incógnitas son R, N y FS. ¿Dónde se pararían ustedes para calcular su? Pero es que si nos paramos en el origen, se anulan N y FS. Claro, entonces no No nos sé. paremos ahí, ¿cierto? Porque estamos tratando de despejar R, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿estaríamos todos de acuerdo que lo mejor será como pararse acá? Sí. Si nos paramos acá, estamos anulando el torque de R y nos quedamos con el torque de N y de FS, ¿sí? Eso uno diría, pero no me basta porque me falta algo. Pero listo, ya vamos para allá. Otra cosa es, si yo me paro aquí donde lo dibujé, pues acabo de decirlo, nos va a quedar como incógnita N y FS. Pero resulta que yo me puedo aprovechar también de la sumatoria de fuerzas verticales. Si yo hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tomando positivo hacia arriba, ¿qué me daría eso? Me daría la normal menos W1 menos WM y todo esto me tiene que dar 0. Y miren que aquí ya me salió la normal. La normal tiene que ser W1 más WM. O sea que esta normal ya salió, porque esas las tenemos. Y por lo tanto, parándome aquí arriba, realmente la única incógnita que me quedaría es FS. Profe, Señora, y ahí no nos hubiéramos podido parar también como ahí, pero abajo, y así se anula también. O sea, como en el mismo lugar donde estás en R, pero abajo, y así se anula R y FS, o acá, no. Sí, y así también poder sacar la normal. no, aquí no se te anularía y míralo por qué. Mira que el brazo de R va así y hace 90 grados con R. Entonces sí hace torque. Ok. Si R, pero tu idea es buena, o sea, si R fuera en esta dirección, ahí sí se anularía ese torque. Ok, y ahí la de fricción tampoco se anularía. Sí, si yo me parara acá abajo, estaría anulando la de fricción porque digamos que lo puedes ver de manera matemáticamente porque el R sería así, y entonces el ángulo entre ellos dos es 180 y el seno de 180 pues es 0.
sea, entre ellos no podemos armar un paralelogramo, bueno, cualquiera de las cosas. No pueden poner ustedes el dedo y la palma, alinearla y todo ese tipo de cosas. No pueden hacer el producto cruz. Entonces, si nos paramos ahí, anularíamos FS, pero pues no queremos anularla, queremos encontrarla. Ok. Pero Pero digamos muy que bien. pues, ¿Sí? sería Señor. como, se me ocurrió, o sea, sería muy enredado, pero pues también se podría hacer como pararse en donde se anula la normal y FS y sacar R. Y Ajá. luego pararse ahí para sacar N y así se despeja la fricción. O sea, a mí también me parece útil. O sea, tu estrategia sería como me paro acá abajo, de ahí saco R, ¿cierto? Con los torques. Sí, Y luego, y mira que incluso tú podrías hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, tomando como positivo hacia la derecha. Y entonces mira que tú tendrías FS menos R igual a 0. O sea, si tú tienes R, tienes FS. Entonces, por el lado que lo estás diciendo también está bien. ok. Listo. Entonces, Gracias. digamos que no está mal, o sea, cualquiera está bien, solo que lo estamos haciendo de una forma diferente. Entonces, esa funciona, pero yo me voy a parar aquí arriba para mostrarles, precisamente, creo que tu forma es mucho más fácil, pero me voy a parar aquí arriba para mostrarles cómo hacerlo si me parara acá, si este fuera mi origen, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo ahí. Y entonces vamos a calcular la sumatoria de torques alrededor de ese origen. Y para calcular esa sumatoria de torques, tenemos que mirar el R perpendicular o el F perpendicular de cada una de esas fuerzas. O sea, eso nos va a poner aquí a divertirnos realmente. Preguntan en el chat si WM es el de la persona o el de la escalera. Es el de la persona. Está como asociado a los zapatos de la persona. Y W1 es el que está como en el centro de la escalera. Entonces, respecto a ese origen de arriba, W1 lo haría rotar en esta dirección, ¿cierto? ¿Qué signo tiene eso? ¿Positivo o negativo? ¿Estamos de acuerdo que es positivo? Sí, ¿Sí o pues. no? Sí, listo. Entonces me da positivo, entonces sería más, ya le puse el signo, y ahora me toca a mí hacer eso del R perpendicular o el F perpendicular y no sé qué cosas. Entonces, a ver, para que se vea un poco mejor, vamos a ver si esto sí ayuda. Voy a ponerlo con este color. Entonces, este sería mi brazo, y yo estoy buscando esta componente perpendicular de W1. Eso es lo que estoy buscando. O la otra opción que tengo es que como W1 es perpendicular, mi brazo perpendicular, mi R perpendicular, sería, perdón, yo dije W1 es perpendicular, no. W1 es vertical, el brazo perpendicular sería esta componente que escribe acá, o sea, este sería mi brazo perpendicular, este es mi R perpendicular, y este es mi W1 perpendicular. ¿Cuál ven ustedes que es como más fácil de sacar? ¿El R perpendicular por la fuerza o o el R completo, que es el de medios, por el W perpendicular, que es este que... Yo diría que el R perpendicular. El R perpendicular, ya vamos a ver que al final todo se va a volver más fácil. Yo también estoy de acuerdo, el R perpendicular, que es esta componente que tenemos acá, y viendo este triángulo, el R perpendicular a que es igual. Vamos a borrar esto un poquito aquí. Este R perpendicular, este R perpendicular sería simplemente la norma, que es L medios, y como es el opuesto, sería por seno de teta. Entonces esto nos daría L medios por seno de teta, este es el R perpendicular, por la fuerza que es W1. ¿Listo? Eso es lo que estamos utilizando acá. Aquí están preguntando que quién es R minúscula y R mayúscula. Mira, R mayúscula es la reacción que hace la pared de arriba sobre la escalera y R minúscula es la distancia respecto a este origen de abajo en donde está parado el estudiante. Esta. Entonces tenemos este torque entre el torque hecho respecto a ese origen de arriba de la fuerza W1. Pero mire que les voy a mostrar que es un poquito más fácil porque voy a extraer esta zona
Lo voy a pintar aquí afuera. Y lo que yo tengo es, este más o menos es mi R que llega hasta acá, y mi fuerza va así. Yo lo puedo proyectar, y lo que me interesa es el ángulo entre ellos dos. Miren, este ángulo. ¿Se acuerdan que el torque, que es un producto cruz, en norma, yo lo puedo escribir como R por F por el seno del ángulo entre ellos dos? Entonces, pregunta, ¿este ángulo a qué es igual? Entonces yo puedo, pues bueno, lo podemos sacar de varias maneras. Si yo hago esta proyección acá, miren que este ángulo original, el teta, era vertical con diagonal, o sea, es este mismo. Este es teta. Vertical con diagonal. Es el que estamos buscando. Entonces me quedaría simplemente R por F por seno de teta. Bueno, yo sé que los estoy confundiendo al ponerle de R acá, y si están confundiendo con esta otra R, son diferentes, ¿listo? Estamos hablando de esta distancia desde el origen hasta el punto de aplicación de mi fuerza. Ese es el R que estoy utilizando en este momento. Sí, aquí en el dibujo pusieron R mayúscula como una reacción, así fue que le pusieron. Ok, entonces esta distancia es L medios. Esto que tengo acá es L medios. Entonces me daría L medios por F por seno de teta, o sea, exactamente lo mismo que tenemos acá. Ese es un problema geométrico principalmente. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse, pues digamos, a tratar de verlo así. Yo, sinceramente, yo les recomiendo que es mucho más fácil si se acostumbran a ver el perpendicular, o de R o de F. Si lo ven así, es más sencillo. Para mí acá es muchísimo más sencillo pensar en el R perpendicular a la fuerza. Da igual por cualquier lado que lo hagan, pero para mí es más sencillo así. Entonces ya salió el torque de W1. Díganme ustedes, por favor, ¿cuál sería el torque de W? Primero miremos que respecto a ese origen de arriba lo tiende a hacer rotar así, o sea que es positivo. Entonces, más. Y otra vez, lo que quisiéramos es como sacar el componente perpendicular, ¿cierto? Voy a cambiar el color para que no nos confundamos. Entonces, este será el componente perpendicular del brazo. Brazo perpendicular, vamos a ponerlo con B. ¿Cuánto valdrá eso? Entonces, para eso ustedes tienen que volver a mirar la hipotenusa. ¿Esta hipotenusa cuánto mide? ¿Ustedes qué me dicen? Esta hipotenusa morada, ¿cuánto mide? De pronto la longitud de la escalera menos R minúscula. Perfecto. Longitud total de toda mi escalera menos ese R minúscula que me pusieron aquí abajo, que me disculpo, pero he utilizado la R en varios sitios igual. Muy bien. Entonces sería L menos R por seno de teta, esa es esta componente morada que tengo acá perpendicular, por WM. Era definitivamente mucho más sencillo hacerlo como lo estaba diciendo Valentina. Listo. Sí, qué pena. Listo, y ahora nos queda el torque de Fs y el torque de N. Fs lo tiende a hacer rotar en esta dirección, que eso sería dirección positiva. Entonces, más. Y otra vez, tenemos que sacar el R perpendicular, me parece que es más fácil, que sería todo esto. No, perdón, mentiras, me equivoqué. El R perpendicular a esa fuerza de fricción, ¿cuál sería? ¿El que dibujé? ¿O sería más bien este? El brazo perpendicular a la fuerza de fricción. ¿Cuál dicen ustedes? ¿Ese vertical o este horizontal? ¿Cuál será el brazo que hace 90 grados con la El vertical. vertical, cierto? ¿Cómo lo sacamos? Pues abajo es 2R y el otro lado es, la hipotenusa es L. Es L completo, ¿cierto? Entonces sería E por coseno de teta, porque estamos buscando la adyacente al ángulo. Entonces será mi brazo perpendicular por la fuerza de fricción. ¿Listo? Y nos falta el torque de la fuerza normal. Uy, casi que no.
La fuerza normal respecto a ese origen de arriba, pues nos tiende a hacer rotar así, o sea que es negativa, entonces sería menos. ¿Cuál es el brazo perpendicular a esa fuerza normal? ¿El verde que dibujé horizontal o el verde que dibujé? ¿Cuál es el brazo que hace 90 grados con la fuerza normal? El horizontal. El horizontal. ¿Y ese cómo lo escribiríamos? Pues sería toda la longitud, toda la hipotenusa por seno de teta por la fuerza normal. Igual a 0. Este es un ejemplo de un problema en donde los ángulos no son 90 grados. Pero sinceramente hubiera sido mucho más fácil como lo había hecho Valentina. Ahí vamos viendo. Bueno, nosotros tenemos todos los ángulos, vamos a ver cuál es. Pues sería primero sacar la normal y luego reemplazar y despejar para la de fricción. Aló, me desconecté un momento. ¿Me están escuchando ahorita? Sí, profe. Voy a quitar todo lo que hice. Simplemente estaba mirando qué tenemos y qué no tenemos. Entonces miren que nosotros ya tenemos la normal. Pues esta normal ya está, el L lo tenemos, eso nos lo dieron. Profe, ese fue tu sonido, el sonido. Está cayendo el internet. Y entonces podemos despejar Fs. Yo les recomiendo a ustedes que hagan este problema ustedes mismos por su cuenta y así van a entender estos problemas donde el ángulo no es 90 grados. Yo les voy a enviar obviamente este PDF, pero ustedes tienen el PDF original sin rayones y es para que se guíen. Y aquí abajo están las respuestas, les preguntan otras cosas, y ahí están las respuestas para que comparen. Luego les hacen otra pregunta, digamos que aquí ya salió FS, y nos preguntan que si el ángulo de fricción es 0.31, que si se resbalara la escalera. Entonces esta fuerza de fricción máxima estática pues tiene que ser el coeficiente de fricción estática por la normal, porque eso es lo que ocurre aquí en este punto. Y ya tenemos FS, ya tenemos μS, entonces tenemos que ver si la normal sí nos da lo mismo que ya habíamos obtenido antes, si nos da lo mismo acá. Y si no se cumple, pues entonces quiere decir que no lo aguanta. Y listo. Entonces este fue un ejemplo con todos los posibles ángulos diferentes de 90 grados. Parte importante, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ah, listo. Y dije, no puede ser. Estoy hablando solo. Entonces, parte importante. ¿Qué es lo primero que ustedes deben hacer? Miren, el paso más importante es este. Dibujar las fuerzas, todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo de interés. Y luego de eso, ustedes empiezan a buscar las estrategias. Es muy bueno siempre pensar antes. ¿Cuál es mi incógnita? Entonces, ¿será que me sirve sumar fuerzas solamente o será que necesito también torques? ¿Será que mejor lo hago solo con torques? Y si lo hago solo con torques, ¿dónde me paro para anular las cosas? Y si, digamos, yo me paro en ese sitio, entonces, si hay ángulos o no hay ángulos, pues escoger la perpendicular es lo más sencillo realmente. Practíquenlo, por favor, de verdad. Hagan este problema, por favor, para la clase mañana. Lo que sigue después va a ser mucho de este tipo de cosas, con ángulos, sin ángulos de 90 grados, diferentes tipos de junturas, con fricción, por ejemplo, este man se va a matar ahí porque se le va a deslizar y nos dan fricción a ambos lados. Entonces, ojo porque tenemos que aplicar mucho esto de cómo dibujar las fuerzas, ¿listo? Entonces, por favor, hagan este problema ustedes para mañana como práctica ustedes solitos. Y si lo logran, es porque entendieron. Gracias por su atención y nos vemos mañana, chicos. Que estén muy bien y cuídense, por favor. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas Dale, gracias. profe, hasta luego. Gracias, profe, nos De vemos. nada. Que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Profe. Nada, que estés bien, Gracias. chao.